Video de fotos de la actividad Maratón de Lectura. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros y profesores, ¿qué tal? El día de hoy mi grupo, conformado por César Huanca, Sofía Sánchez y les habla Nahuel Rojas Peña, venimos a presentarle el tema de la obra literaria escrita por César Vallejo, Paco Yunque. Primero, para empezar a hacer ese tema, tenemos que saber algunos conceptos de la vida de César Vallejo, como por ejemplo su educación, que fue centrada en Santiago de Chuco. En su colegio estudió en el colegio San Nicolás en Huamachuco, y en su universidad estudió en Trujillo, en donde aprendió letras y derecho. Luego en su nacimiento, se dio el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Luego sus hechos importantes, los cuales son, por ejemplo, uno de ellos que escribió la obra Los Heraldos Negros, Trilce, y también Paco Yunque, el tan conocido. También sería que fue preso injustamente, ya que se le diputó que supuestamente había provocado un incendio allá en Francia y fue encarcelado injustamente. También este personaje vivió en Francia y este país fue el lugar en donde él murió a la edad de 46 años. Ahora sus obras importantes. Señala la parte que te ha tocado, que estás hablando. Sus obras importantes serían El Quintero, España aparta de mí este cáliz. Escuchen sus obras. Los Heraldos Negros, Trilce y Trilce. Ahora su fallecimiento. Su fallecimiento fue el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a la edad de 46 años. Ahora procederé a pasarle con mi compañero César. Muy bien, ahí ayuda. Yo voy a presentar el género Muy bien. de Paco, su especie, su tema y un breve resumen. Empecemos con el sistema de Paco. El sistema que encontramos ahí es la desigualdad social y la injusticia. Su especie que encontramos en Paco es el cuerpo. Un resumen breve
personaje de Paco Yunque es que era un niño pobre llamado Paco Yunque, el cual entra a una escuela y ahí abusa de él. El que abusa de él es Humberto Nieves, el cual era el hijo del patrón. Paco ahora sí sus deberes, Humberto Nieves le roba y le enseña al profesor. El profesor felicita a Humberto Nieves en vez de a Paco Yunque. Ahora vamos por el género. El género literario de Paco Yunque es narrativo. Y por último, el tema central es la injusticia de Paco Yunque. Ahora les paso con mi compañera. Decir la trama. El inicio. Paco Yunque, un niño pobre y indigno, llega por primera vez a la escuela del pueblo. Su madre le pide que cuide y obedezca a Humberto Griego, el hijo del padre. Él se siente confundido y aturdido por estar en un nuevo lugar. El nudo comienza cuando Humberto Uribe llega a la escuela y empieza a molestar a Paco, como tratándolo mal agresivamente. El desenlace. En un trabajo, Humberto Uribe le roba el trabajo a Paco Yunque. El profesor piensa que el trabajo es de Humberto y lo felicita, mientras que Paco se pone triste por la injusticia. Ahora les despacho mi compañero. Bueno, a continuación les voy a decir los personajes principales, secundarios y el lugar y tiempo de Paco Yunque. Bueno, personajes principales, Paco Yunque y Humberto Uribe. Paco Yunque y Humberto Uribe. Los personajes secundarios son la mamá de Paco Yunque, los hermanos Emilia, el director y el profesor. David. Ahora pasemos por lugar y tiempo. Ocurre en un pueblo de Perú, específicamente en una escuela que ocurre en el siglo XX. Ahora les empezaré a hacer unas preguntas valorativas. Escuchen las preguntas valorativas. ¿Qué estimas justamente al no escuchar a Paco Yunque antes, debido a que Humberto le dio esa tarea? ¿Por qué? Yo pienso que el maestro lo actuó justamente, porque debido a la diferencia social de sus tiempos, como Humberto Uribe era de alta economía y Paco Yunque de baja economía, se podría decir que el profesor apoyaba a Humberto Uribe que a Paco Yunque. La siguiente pregunta es: ¿qué nos enseña la historia sobre la diferencia social? La historia nos enseña la diferencia social como la diferencia que había entre Humberto Uribe y Paco Yunque. Humberto Uribe podía controlar a la familia Paco Yunque ya que su padre era el patrón. Ahora les diré una reflexión. La reflexión de la historia es que de la diferencia social y la desigualdad entre Paco Yunque y Humberto Uribe. Paco Yunque representa la humildad, la honestidad y la inocencia, mientras que Humberto Uribe representa la desigualdad, la economía, la falta de injusticia y el orgullo. Gracias. Muy bien, aplausos para los compañeros. A ver, excelente. Vamos a elaborar cada uno una pregunta. Ya, tratemos que no sean tan detalladas, rebuscadas, pero sí que se haya podido entender. A ver, escuchamos. Listo. A ver, está faltando mi amigo Junior. Está faltando. No, sí llegó a responder otra pregunta. Está faltando también mi amigo Lian. Ah, ya. Paco también. Ya. Está faltando Junior y alguien, dos más que ustedes quieran preguntar. La primera pregunta sería: ¿en qué lugar estudió César Vallejo? ¿Me dejas entender? Ok, ¿en qué lugar dio sus estudios César Vallejo? ¿A quién le preguntas? Junior.
A ver, mencionó en qué lugar estudió el amigo César Vallejo. ¿Dónde fue ese lugar? ¿Le hace el pase a alguien, Nahuel? Daniel. Santiago Chuco. ¿Es correcto eso? Sí, muy bien, listo. Vamos con alguien más. ¿Otra pregunta? Bueno, le voy a hacer la pregunta. A quien tú desees, hijo. María. María. Un resumen breve de lo que has entendido. Un resumen breve de la lectura o de lo que has entendido en la exposición. ¿A quién? ¿Quién es el personaje? ¿Ya? ¿Dónde le hacían dónde sucedían esos hechos, María? En la escuela. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más que lo pueda complementar? Bien, María. África, ya. Junior. Junior. Volvemos con Junior. Como mencionaba María, Cóndor al llegar al colegio. ¿Quién? Cóndor. Paco Yunque al llegar al colegio era abusado por Humberto Grieber, que presumía que por ser el hijo del patrón de su madre podría hacer lo que se le dé la gana con Paco Yunque. Ok, ¿es correcto? Muy bien, gracias. Vamos con Sofía y su última pregunta. Fuerte, fuerte, fuerte. Paco. A ver, Francisco. Alza la voz, alza la voz. Vuelve a preguntar, discúlpame. Ok, ¿quiénes son los personajes principales? Ok, es correcto. Listo, aplauso para los compañeros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy presentamos a Lian Martínez, Francisco Guzmán Díaz y el que les habla Daniel Alcalde. Presentaremos la obra Tradiciones Peruanas, específicamente al Rincón Quitarazón. Lian, por favor, puedes interpretar. Ahí vamos a revivir una de las escenas de las que nos habla el Cristian. Mira acá, Lian, no de la espalda. Ya. Ya, veamos. Muy bien, comencemos. Veremos la biografía del doctor Ricardo Patricio. Hijo del periodista Soriano, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Derecho. Su carrera literaria podemos ver que hizo obras como Fluir, Verbos y Periodos y Apasionarios. Y lo que veremos hoy, Tradiciones Peruanas del Rincón Quitarazón. Les hablaré sobre el tramo. En el tramo podemos ver que al inicio nos ubicamos en el siglo XIX, aproximadamente en los años 1800, en la época colonial. Estamos en una escuela de Perú, en donde curiosamente un profesor falta y el obispo tiene que reemplazarlo. Donde las tradiciones eran que el que no respondía bien a las preguntas le caía un latigazo. Por favor, bien, empiecen a iremos al nudo. El nudo comienza desde que el profesor falta. En este momento yo interpretaré al profesor y haré como que falta. El profesor falta y el obispo reemplaza al maestro. Hago la redundancia y empieza a contar
escuché. Muy bien, la pregunta fue ¿quién es Ratiú? Y como podemos ver, nuestro alumno no contestó bien, por ello le cayó un latigazo. Ahora vamos al nudo. El obispo empieza a preguntarle a todos los alumnos y cada vez que uno mira el techo es porque tiene una duda y no responde bien y le cae un latigazo. Pero llegan hacia el alumno Francisco de León Pizarro y le preguntan lo siguiente. Como podemos ver, primero el obispo le preguntó al alumno, que era un joven muy pequeño, de estatura baja, pero luego sería muy reconocido en el Perú. El obispo le pregunta quién es Ratiú, el alumno no responde porque no tenía ni la menor idea, pero a la misma vez también le hace una pregunta al obispo, que es ¿cuántos Dominus Vobiscum existen en la Iglesia Católica? Y ahora el obispo se queda mirando el techo con forma de duda. Ahora les pasaré con mi compañero Francisco para que les hable del análisis literario. Muy bien. Con el tema vamos a ver sobre el análisis literario de la obra, lo cual tiene 5 ramas importantes. El tema central trata sobre el niño que no oponerse a la intolerancia de los discípulos. También podemos encontrar temas como la rigidez educativa en esta época, también el abuso de poder y la inteligencia del estudiante. También podemos ver que podemos ser un género narrativo educativo, también una especie de poder espiritual. Una representación sería de que todos los estudiantes logran desafiar a los preguntas del obispo. Ahora la cual se queda Excelente. Ahora vamos a proceder a hablar de sus bueno, como podemos ver, sobre lo que presenta Mirando a Calia. No te apoyes a... pero
Excelente. Aplauso para los compañeros, muy bien. Excelente, muy bien. ¿Ya? Listo, a ver, África. ¿Ya? A ver, cada uno de los compañeros va a elaborar una pregunta, por favor, diferente, no tan detallada, excelente puesta en escena. ¿Ya? Vamos a preguntar sobre todo a los chicos que no han participado. O los que quizás los han visto un poco inquietos durante su presentación. A ver. ¿Qué? Ah, no han participado Junior, no ha participado Sofía, no ha participado África y Nahuel. Ah, Nahuel ya participó. Listo, ellos. No, María se ha participado. ¿Cuál fue la pregunta? Algo detallado esa, ¿ah? A ver, de repente ahí África. Escuchamos. ¿Cuál fue el tiempo en la que se ubicó esta historia? Ya, ¿en qué tiempo se ubica esta historia? No responde mi Si María no responde, va con África. Muy general decir pasado. Siglo XIX. Más detalle. En la época colonial, muy bien. Ya durante el virreinato, es correcto. Sofía, a ver. ¿No es la misma pregunta anterior? O quizá que le diga en qué idioma estaba, ¿no? ¿En qué idioma era el que manejaba? Que sí se comentó en algún momento en clase, ¿ah? A ver, podrías cambiar a otra persona que esté levantando la mano entonces. Muy bien, David, latín. Latín. Y culminamos con Francisco. A ver, hijo. No muy detalloso, chicos, ¿ah? Una obra del autor, eso sí es sencillo. Vamos. Recuerda que el autor ha escrito todas unas tradiciones. Dime una de las tradiciones. ¿A quién le dijiste? A Junior. Listo, a ver, Junior. Si no sabe, cambia a persona, a ver. África. No es correcto. No. ¿Cuál dijo? El alacrán de Fray Gómez. Los mosquitos de Santa Rosa. ¿No? Muy bien. También. Excelente. Muy bien, abuelo.
Ayúdanos. Fue el que escribió Dulce Vida Verde. Les voy a hablar sobre su nacimiento. Padre Inés fue un escritor y guionista reconocido por sus obras juveniles llenas de emoción y profundidad. Nació en Estados Unidos, Virginia, el 17 de octubre de 1971. Tiene actualmente 54 años. Ahora voy a hablar sobre su educación. Padre Inés estudió en la Universidad del Sur de California, donde se especializó en la lectura inglesa. Durante sus estudios, desarrolló su gusto por la literatura, por la escritura y lectura de autores clásicos y modernos. Después de graduarse, se mudó al Reino Unido, Londres, donde comenzó su carrera como escritor y profesor de escritura creativa. Ahora voy a hablar sobre hechos importantes. De niño, muchas veces viajaba muchas veces porque su padre trabajaba en el ejército. Empezó a escribir cuentos cuando tenía 11 años. Apoya causas sociales y ha participado en campañas benéficas para ayudar a niños y refugiados. Qué bueno. Escuchen la importancia de Patrick Ness, ¿ah? Ganó premios importantes como la medalla de la Carnegie por su trabajo literario. Ahora voy a hablar sobre sus obras. Aparte de un monstruo y una roca, hay bastantes obras. La trilogía Sharpwell de tres series, El cuchillo en la mano, La pregunta y la respuesta y de monstruo de hombre a monstruo. Escuchen sus otras obras, miren. Al menos una debe recordar. Más allá del cielo, libertad condicional, todos estamos aquí, libre y amor plaza. Ahora voy a hablar sobre su padecimiento. Él sigue vivo, él vive en Londres, Inglaterra. Allí se dedica a escribir libros y obras para cines y televisión. Excelente. Él participa en eventos literarios. Él prefiere mantener su vida personal privada. Nunca ha dicho en entrevistas ni en biografías el nombre de sus padres. Hablando con mi compañero. Mira, eso no sabía. Qué interesante conocer. Ahora voy a explicar la trama. Inicio. El inicio nos cuenta cómo madre, un niño de 13 años, se entera de que su madre tiene cáncer. Además, su padre fue a vivir a otro lugar con otra familia que inició. La relación con su abuelo no es la mejor, así que es una buena decisión. El día empieza cuando una noche, después de las 12, un monstruo se le aparece en el jardín, que tiene la forma de un jefe, el cual le dice a Polo: te contaré 3 historias, a cambio tú me contarás la tuya. Mientras van pasando las noches, el monstruo le va contando cada historia, las cuales son complejas y tratan sobre la naturaleza humana, de su raza. Llega el momento donde Polo le tiene que contar su historia al monstruo, la cual trata sobre su mayor miedo, perder a su madre, y algunos deseos como que no falleciera o que este sufrimiento que él va a tener sea fuerte. Ahora una reflexión. Escuchen la reflexión. Un monstruo bien verde es una lectura en la cual explora el miedo, la verdad y el duelo. El miedo lo encontramos por el temor que tiene al perder a su madre. La verdad, lo encontramos ya que el monstruo le enseña cómo afrontar la realidad, aunque sea
la pérdida de su madre. Y el duelo nos enseña varias etapas de Connor, como la ira, la tristeza. Ahora le toca a Yo voy a escribir cuáles son Connor, el monstruo y su padre. Los personajes secundarios son Lily, su padre y la abuela. Lily es su amiga de Connor. Ahora les voy a decir el plan. Muy bien, aplausos para los compañeros, por favor. A ver, cada uno de ellos va a hacer una pregunta. ¿Ya? Que no sean los mismos que ya salieron, por favor. Empezamos con quién. ¿Quién va a hacer su pregunta? Rápido. Camilo. Muy bien. A ver, Camilito. ¿A quién y cuál? Liam Martínez. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta para Liam? Que te diga una obra de Patrick Ness, ¿te parece? Ya, mencióname una o dos obras de Patrick Ness, Liam Martínez. Que dije que estuvieran atentos, él mencionó varias. ¿No se te escucha? ¿Ah? ¿Un hombre y el monstruo? ¿De hombre a monstruo? ¿Eso es correcto? Sí. ¿No es correcto una de sus obras? De hombre a monstruo. Ya, pero te dije que lo modificar. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, Lía. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta de mi amigo Yosimar. A ver, Yosimar. Alza tu voz. Daniel, ¿cuál es la pregunta que le vas a hacer a Daniel? No hagan preguntas tan detalladas, preguntas más generales. ¿Qué te tocó a ti? ¿En qué lugar sucedió toda la historia o la mayoría de ellas? Dice el compañero. ¿Eso es correcto? Muy bien. Listo, y finalizamos con mi amigo Junior. Vamos. ¿A quién y qué? ¿Quién? ¿A quién? David. Ya salió David. Ya, a ver, no ha salido África. No ha salido Paco. No han salido ellos dos. Sofía no ha salido tampoco. No, sí ha salido María. Paco. Ok. ¿Qué pregunta le vas a hacer a Paco? ¿Quién era Lily para Connor? ¿Qué ha pasado con Lily? ¿Por qué? Porque lo dice la lectura, ¿por qué? ¿Qué hizo Lily?
Ok, se ha molestado con Lili por algo tiene que ver ahí la enfermedad de la mami. Muy bien, Paco. Tiago, ¿qué más detalles le pones? Lili le contó a los demás, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Listo. Aplausos para los compañeros. Padre Félix, Francisco Izquierdo y su madre Silvia Ríos. Nació en Costa, a orillas del río Coyaba, del departamento de San Martín, naciendo en 1910. Educación. Fue docente ejerciendo en diferentes instituciones. Fue pionero en obras sobre Francisco, Selva y otros cuentos, Gregorio, etc., como el Blanco y Piernera. Fallecimiento. Murió en 1971 en Perú. Muy bien, importante saber, miren a quién conoció José María Arguedas. Ya. Shh. Siguiente. Es la valentía y la perseverancia que se requiere para emprender un viaje y alcanzar los objetivos soñados. Muy bien. Género, narrativo, Muy bien. especie, cuento. Excelente. En resumen, narra el viaje de un padre que es motivado por las historias de su tía y madre. Decide emprender un largo Hasta el mar. Muy bien. Excelente. Ayúdenle ahí, ayúdenle. Está. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre los personajes. Empezando por los principales. A la cual está el padrecito, aquel pequeño pez que con su gran curiosidad llega a conocer el mar. Y el viejo bagre, que encuentra este pequeño pez y llega. Secundarios. La madre del padrecito, aquel personaje que representa la agua materna. Los pescadores, personajes que entienden los detalles de los peces pescados. Los peces del río, peces grandes y intensos. Quieren hacerle daño a este pequeño pez intentando comerse. Ahora seguimos con el lugar. Esta obra se desarrolla en un pequeño riachuelo en la selva, desembocando en el mar del océano Atlántico. Seguimos con el tiempo. Esta obra se realiza en tiempo pasado, es decir, ¿qué ocurre? Ahora seguimos con las preguntas valorativas. Excelente, muy bien. Primera pregunta. ¿Qué motivó al padrecito a emprender el viaje? Lo que motivó al padrecito fue
Excelente. Aplausos para los compañeros, muy bien. Listo. Ahora, cada uno de ellos va a elaborar una pregunta de lo que le ha tocado exponer. ¿Ya? A ver, con uno comenzamos una vez. Listo, Tiago. A quien tú quieras. Trate que no sea alguien que ya haya participado. Alejandro. ¿Cuál es tu pregunta para Alejandro? ¿Cuál es el subtema de esta obra? ¿Cuál es el dime un subtema de esta obra? Shh. Ya escuchaste de qué trata la historia, tú también ya lo has leído. Dime un subtema de esta obra, un tema que no sea principal. No sé, a Tiago respóndele. Ok, la perseverancia. Muy bien, excelente. A ver, María. Luana. Entre ellas se pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál fue la? Ah. ¿A qué se dedicó el autor? ¿A qué se dedicó el autor? Y ya, ok, ¿a qué se dedicó el autor? ¿A la docencia? ¿Es correcto? Sí, es correcto, muy bien. Era un maestro, perfecto. Listo, vamos con Milagro. ¿A quién? César. ¿Cómo acaba la historia, César? El compañero indica que termina con el regreso del bagrecico ya anciano, contándole la historia a otros bagrecicos. ¿Es correcto? Muy bien, excelente. Y finalizamos con David. ¿A quién le vas a preguntar? Yosimar, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué? ¿A quién conoció quién? El autor. El autor. ¿O quién? ¿A quién conoció el autor? Ar. José María Ar. José María Arguedas. ¿Quién fue José María Arguedas, por cierto? ¿Alguien sabe? Muy bien, Sofía. Fue un autor de una de las obras peruanas importantes. ¿Ah? Listo. Aplausos para los compañeros. Y nos encontramos acá en sexto grado, ¿ya? En nuestro día de maratón, donde los chicos van a presentar su trabajo de maratón de lectura sobre la obra literaria elegida. ¿Ya? Tenemos por acá a todos los compañeros de sexto grado que están observando, ¿ya? La presentación de sus compañeros. Tenemos ahí a Milagros, tenemos a Sofía, a María, tenemos a Tiago Pinado, Yosimar, a David, tenemos a Lía, tenemos a Daniel, a Francisco, tenemos a Junior, tenemos a Camilo, tenemos a César y tenemos a Nahuel. ¿Ya? El primer grupo que va a salir a hablar sobre su presentación, sobre su obra, es el grupo de los que ven ahí. Ellos ya se van a presentar, yo no los voy a presentar, ellos se van a presentar y nos mostrarán de qué trata su trabajo del día de hoy. A ver, con mucho respeto y mucho silencio, vamos a escuchar. Entonces vamos a presentar al grupo. Comenzamos.
ayuden ahí. El gato negro. Empecemos con una pequeña biografía del autor. Edgar Allan Poe, que nació en 1809 y falleció en 1959. Específicamente nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Algunos hechos relevantes de Edgar fueron: sus padres murieron cuando él era niño y fue adoptado por David y Eliza Poe. Se casó a los 27 años con su prima de 13. Sirvió al ejército de Estados Unidos, West Point, y fue un escritor, crítico y pionero del género del detectivesco y terror gótico. Miren, escuche la importancia del autor. Vamos con el análisis literario de la obra Gato Negro. Tema central. Temas sobre las consecuencias del alcoholismo, la culpa y la locura que erosionan la humanidad del autor. Su especie es un cuento de terror psicológico. Su tema: la violencia doméstica, el feminicidio, el alcoholismo y sus efectos, la degradación moral y la locura. Género: es el terror y ficción gótica. Vamos con el resumen. Narra la historia de un hombre que tras sucumbir al alcohol asesina a su amado gato Tom, lo que desencadena una espiral de terror psicológico, o cuando el mismo personaje se obsesiona con un gato idéntico, pero que este tenía una mancha blanca en el pecho que asimilaba a una horca. En un ataque de furia, el personaje mata a su esposa y para ocultar el crimen empareda su cuerpo sin saber que el gato estaba dentro de la tumba. Muy bien, excelente. Que se dividen en tres: inicio, nudo y desenlace. El inicio empieza cuando el narrador es preso y condenado a muerte. Y, como dice Edgar, él amaba a los animales y tenía su gato Plutón y termina matándolo. Primero comienza sacándole el ojo y después la ahorca en su lugar, cerca de su casa. Esa misma noche se enciende a su casa y dejando una marca en el árbol que lo aterra. El nudo. Sí, puede ser un gato idéntico a Plutón, pero la diferencia es que él tiene una mancha en el pecho. Agobiado por su presencia, agarra un hacha y estaba a punto de matarlo, pero la esposa interviene y termina matándola a ella, partiéndole el trasero. Wow. Ya. Para ocultar su cuerpo, le empareda. Desenlace. La policía investiga la desaparición del gato y de la esposa. Al no encontrar nada, la policía está a punto de irse. El narrador, creyéndose triunfante, golpea la pared donde estaba la esposa. Entonces se escucha un ruido desgarrador y la policía decide abrir esa pared. Y ahí encuentran a la esposa y al gato sentado encima de su cabeza. Y así fue como el narrador termina preso. Ahora les paso con mi compañero de María. El gato Plutón y su esposa. El personaje secundario el lugar donde se realiza la desaparición de esta casa de el tiempo Excelente. A ver. Porque muchos cometen mucho alcohol y puede que cometan Actos macabros, ¿no? A ver.
¿Cuál es la reflexión? Cuidado no dejar la ira y el odio hacia una persona. Y no vas a cometer hechos para matar a una Muchas gracias. Aplausos para el grupo, por favor. A ver. Ya. El grupo va a elaborar preguntas para algunos, no para todos por el tiempo, ¿no? Pero al menos para 4 personas, ¿ya? Ellos mismos escogen, no se guíen por lo que ellos indiquen, ustedes mismos escogen quién. Ya. A ver. Cada uno va a escoger. Dime en qué año nació y falleció Edgar Allan Poe. El año nomás. Si alguien sabe la respuesta, me levanta la mano. A ver, es una pregunta ya muy detallada, ¿no? Tratemos de hacer preguntas más que puedan recordar los compañeros. A ver. ¿En qué lugar se realiza la escena? Ok. Muy bien, excelente. ¿Puede repetir, César, para que escuchen todo fuerte? La casa del narrador. En la casa del narrador. ¿Ya? Muy bien. A ver, África, elabora tu pregunta y luego nuestro amigo elabora otra. Nahuel, ¿cuál es tu pregunta? Ok, el nudo. El autor en su desesperamiento. ¿Desesperación? Agarra al gato y lo ahorca en un árbol. Y después de esto, encuentra a un gato que era idéntico a su primer gato, ¿no? Pero que tenía una mancha en el pecho que parecía una soga. Y después de esto, su esposa descubre que había hecho el gato. Y de nuevo, nuevamente su expresión de autor, parte en la mitad de su esposa y la empotra entre dos paredes de su zócalo, pero no contaba con que el gato iba a entrar. Ok. Es correcto, ¿verdad? Muy bien. Listo. A ver, una última pregunta. Rápido. David. Esto es fácil. Dime la diferencia entre el gato Plutón y el segundo gato que se encuentra el protagonista. ¿Una qué? ¿Una Una manchita de ¿cómo era? ¿De qué forma? El compañero lo ha indicado. Dijo que Plutón tenía. A ver. Ok, una mancha en el pecho. Ya, listo, demos un último aplauso a los compañeros. Buen trabajo.